Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a hacer que se les derrita el corazón. Si son fans de las novelas turcas, especialmente de aquellos romances épicos que nos roban el aliento, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos hizo suspirar, reír y emocionarnos hasta las lágrimas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y específicamente vamos a analizar esos gestos de amor que nos dejaron a todos con la boca abierta, esos momentos que demostraron la química innegable que existía entre ellos y que, por supuesto, fueron absolutamente imperdibles. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle sobre sus parejas favoritas, los últimos chismes del mundo de las series turcas y, por supuesto, muchos análisis como este. Suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Bien, ¿estamos listos? Agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje a través de los gestos de amor más memorables de Can Yaman y Demet Özdemir. Empecemos por el principio, la serie que los unió, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Para aquellos que no la conocen, se trata de una comedia romántica turca que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La trama es increíblemente adictiva, con todos los elementos que amamos de las series turcas, el choque de mundos, la familia, los malentendidos, los celos, y por supuesto, un amor que lo supera todo. Pero lo que realmente cautivó a la audiencia fue la chispa innegable entre Can y Demet. Y no hablo solo de los diálogos, que eran fantásticos, llenos de ingenio y sarcasmo, sino de la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo. La química era tan palpable que parecía que emanaba de la pantalla, envolviéndonos a todos en la magia de su romance. La serie nos sumerge en un mundo lleno de colores, de aromas, de emociones. Sanem, con su espíritu libre y soñador, representa la inocencia y la esperanza. Can, con su atractivo físico y su alma aventurera, encarna el ideal de hombre romántico y protector. La interacción entre ambos es explosiva, y la forma en que se complementan, con sus personalidades opuestas, es lo que hace que su historia sea tan atractiva. Uno de los gestos más icónicos, y que muchos fans recuerdan con cariño, son las miradas. ¡Ay, esas miradas! Las miradas de Can Yaman, llenas de admiración, de deseo, de todo. Era como si cada vez que miraba a Demet, el mundo se detuviera. Sus ojos, profundos y expresivos, parecían querer decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Era una mirada que traspasaba la pantalla y conectaba directamente con el espectador. Y Demet, con sus ojos expresivos, le respondía con la misma intensidad. Esas miradas, amigos, no se fingen. Era evidente que había algo más allá de la actuación. Se podía sentir la conexión, la complicidad, era mágico. Recuerdo especialmente una escena, una de las muchas que se quedaron grabadas en la memoria colectiva de los fans, en la que Can, interpretando a Candy Beat, está observando a Sanem, interpretada por Demet, mientras ella está absorta en su trabajo. La escena se desarrolla en la agencia, en medio del bullicio de los demás empleados. Sanem está concentrada, escribiendo con una expresión de concentración en su rostro. Can la observa desde la distancia, sin que ella se dé cuenta, y en su mirada se puede apreciar una mezcla de admiración, cariño y deseo. La forma en que la observa, la forma en que su rostro se suaviza, es simplemente espectacular. Es una mirada que dice te amo sin pronunciar una sola palabra. Y Demet, por su parte, responde con una sonrisa que ilumina toda la pantalla. Es una sonrisa que denota felicidad, sorpresa y tal vez un poco de nerviosismo. Esa escena es pura magia. Es una escena que resume a la perfección la esencia de su relación, la conexión que existía entre ellos. Es una escena que nos hizo creer, a todos, en el amor a primera vista. La intensidad de las miradas no se limitaba a las escenas románticas. Incluso en los momentos de tensión, de conflicto, la forma en que se miraban transmitía emociones profundas. Se podía sentir el dolor, la frustración, la desilusión, pero también la esperanza, la lucha por el amor, la promesa de un reencuentro. Esas miradas eran el lenguaje secreto de Can y Sanem, una forma de comunicarse que iba más allá de las palabras. Otro gesto que no podemos olvidar son los roces, el contacto físico. En Erkenci Kuş había muchos momentos de contacto físico, desde un simple roce de manos hasta un abrazo apasionado. Y cada uno de esos momentos era perfecto. La forma en que Can tocaba a Demet, la forma en que Demet se acercaba a Can,
era hipnotizante. Era como si sus cuerpos se atrayeran, como si necesitaran estar en contacto para sentirse completos. La sensualidad que emanaba de estos gestos no era gratuita, formaba parte de la narrativa. Cada toque, cada caricia, tenía un significado, un propósito. En ocasiones eran gestos de consuelo, de apoyo, de protección. En otras ocasiones eran gestos de deseo, de pasión, de anticipación. Pero siempre eran gestos que expresaban la conexión profunda que existía entre Khan y Sanem. Un ejemplo claro es cuando Khan y Sanem, tras varias idas y venidas, tras superar obstáculos y malentendidos, finalmente se declaran su amor. La escena, cargada de emoción y tensión, culmina en un abrazo que es inolvidable. Es un abrazo lleno de emoción, de alivio, de amor. Se abrazan como si el mundo se fuera a acabar, como si hubieran estado esperando ese momento toda su vida. El abrazo es tan intenso que parece que van a fundirse en uno solo. En ese abrazo se concentra todo el amor que han sentido el uno por el otro. Ese abrazo es la recompensa a todas sus luchas, a todos sus sacrificios. Y ese abrazo, amigos, nos hizo creer en el amor. ¿A todos? Nos hizo soñar con encontrar ese amor que nos abrace con tanta fuerza, que nos haga sentir tan seguros, tan amados. Y hablando de abrazos, hay uno en particular que me encanta, cuando Khan protege a Sanem de un peligro. Es un gesto de protección, de cariño, de amor. Ver a Khan en la piel de Candivit, poner a Sanem a salvo, tapándola con su cuerpo, es algo que toca la fibra sensible de cualquiera. La escena es de gran tensión, y el peligro es inminente. Sanem está asustada, vulnerable y Khan no duda en protegerla, en poner su vida en riesgo por ella. Demet en ese momento se muestra vulnerable, asustada, pero a la vez segura en los brazos de Khan. Es una escena que demuestra la conexión y la complicidad que había entre ellos. Es una escena que nos recuerda que el amor verdadero es también protección, cuidado, sacrificio. Es una escena que nos hace suspirar y desear tener a alguien así en nuestras vidas. Pero no solo de miradas y abrazos vive el amor. También están los gestos pequeños, los detalles que demuestran cuidado y atención. Y aquí, tanto Khan como Demet, eran unos maestros. Eran esos pequeños detalles los que construían el romance, los que nos hacían creer en la autenticidad de su amor. Recuerden las bromas que se hacían, las risas, los momentos de complicidad. Cada vez que hacían una escena juntos, era evidente que se divertían. Esa risa, ese juego, esa complicidad, eran increíbles. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro. Compartían una complicidad que solo se puede forjar con el tiempo, con la confianza y con la verdadera conexión. Las bromas eran una constante en su relación, una forma de mantener viva la chispa, de romper la tensión, de disfrutar de la compañía del otro. Se reían de todo, de sus errores, de sus aciertos, de las situaciones absurdas en las que se veían envueltos. Esas risas eran contagiosas, y nos hacían reír a nosotros también. Además, en los rodajes se rumoreaba que Khan siempre estaba pendiente de Demet, que se aseguraba de que estuviera bien, que la hacía reír. Y Demet, por su parte, siempre parecía radiante cuando estaba cerca de Khan. Esos detalles, esas pequeñas atenciones, demuestran mucho más que una simple relación laboral. Demuestran respeto, admiración, cariño. Demuestran que se preocupaban el uno por el otro, que se apoyaban, que se sentían a gusto juntos. Se contaba que Khan, como buen caballero, era muy atento con Demet en el set. La ayudaba a cargar cosas, le ofrecía su abrigo si tenía frío, se preocupaba por su bienestar. Y Demet, siempre sonriente, agradecía esas atenciones con una mirada llena de gratitud y cariño. Otro aspecto que me parece fascinante es la forma en que se apoyaban en las entrevistas y en los eventos públicos. Siempre se defendían, siempre se elogiaban. Era evidente que se admiraban y se respetaban mutuamente. En un mundo donde las rivalidades y los egos son comunes, ver a dos actores apoyándose y celebrándose mutuamente era algo refrescante y especial. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista en la que les preguntaron sobre su química en la serie. Ambos se deshicieron en halagos, destacando la profesionalidad y el talento del otro. Khan elogió la dedicación de Demet, su capacidad para meterse en el personaje, su energía y su alegría. Demet, por su parte, destacó el talento de Khan, su carisma, su profesionalismo y su capacidad para hacerla reír. Eso es algo muy bonito. Es algo que demuestra que su relación era genuina, que no se trataba solo de una actuación.
En las alfombras rojas, en los eventos de promoción, siempre se mostraban como un equipo, como dos personas que se admiraban y se apoyaban. Se miraban con cariño, se reían juntos, se dedicaban miradas cómplices. Era evidente que disfrutaban de su tiempo juntos, que se sentían cómodos y felices. Y por supuesto, no podemos olvidar la química que desprendían fuera de la pantalla. Aunque siempre negaron cualquier relación romántica, las fotos, los vídeos, las miradas, hablaban por sí solos. Se les veía muy cercanos, cómplices, felices juntos. Era evidente que existía una conexión especial entre ellos. Es normal que los fans, al ver tanta conexión, soñaran con que esa relación traspasara la pantalla. Hay un vídeo en particular que me gusta mucho, en el que se les ve bailando en una fiesta. La forma en que se miran, la forma en que se mueven, es pura química. Es como si el mundo se detuviera cuando están juntos. La música, el ambiente festivo parecen ser solo un telón de fondo para su conexión. Se miran fijamente, se sonríen y sus cuerpos se mueven al ritmo de la música, pero también al ritmo de su conexión. Es un baile que parece improvisado, pero que está lleno de armonía, de complicidad. Es un baile que demuestra que entre ellos había algo más que amistad y compañerismo. Las fotos y los vídeos que compartían en las redes sociales también alimentaban las especulaciones. Se les veía juntos en diferentes eventos, celebrando cumpleaños, compartiendo momentos de ocio. En esas fotos se les veía sonrientes, felices, cómplices. Y aunque nunca confirmaron una relación romántica, esas imágenes hablaban por sí solas. Y aunque no siempre fue fácil para ellos lidiar con la fama y los rumores, siempre mantuvieron la compostura, siempre demostraron profesionalismo y respeto por sus fans. Supieron manejar la presión mediática, y a pesar de los rumores, siempre mantuvieron una actitud positiva y respetuosa. Siempre agradecieron el cariño de los fans, y siempre se mostraron cercanos a ellos. En resumen, los gestos de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş fueron muchos y muy variados. Fueron miradas, abrazos, roces, detalles, risas, complicidades, todo. Y cada uno de esos gestos demostró la química innegable que existía entre ellos, una química que traspasó la pantalla y nos hizo soñar. Su conexión era tan fuerte que parecía que estaban viviendo su propia historia de amor, una historia que compartíamos todos los que veíamos la serie. No se limitaron a interpretar a sus personajes, los vivieron, los sintieron. Y esa autenticidad, esa pasión, es lo que los convirtió en una pareja inolvidable. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que aunque no hayan confirmado públicamente una relación romántica, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, y sigue siendo, innegable. Y esos gestos de amor, esos momentos mágicos, nos recordarán para siempre la magia de Erkenci Kuş. Es una historia que nos enseñó que el amor puede ser apasionado, romántico, divertido y sobre todo, verdadero. La serie nos dejó un legado de romance y de magia. Y aunque el tiempo pase y cada uno siga su camino, siempre recordaremos a Can y Demet como la pareja que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor. La serie Erkenci Kuş no solo catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional, sino que también demostró el poder del amor en la pantalla. La química entre los dos actores fue tan palpable que los fans de todo el mundo se enamoraron de ellos y de su historia. La serie se convirtió en un éxito en numerosos países, y la pareja Can y Demet fue adorada. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando millones de seguidores en las redes sociales, creando comunidades de fans que se dedicaban a analizar cada detalle de la serie, cada gesto de los actores. Se crearon grupos de fans, foros, blogs, canales de YouTube como este, que se dedicaban a discutir la serie, a compartir teorías, a crear fanfics y a celebrar el amor entre Can y Sanem. La serie también impulsó el turismo en Turquía, ya que muchos fans viajaban al país para visitar los lugares donde se filmaba la serie y para conocer un poco más la cultura turca. Erkenci Kuş se convirtió en una puerta de entrada a un mundo fascinante y romántico. La serie y la pareja Can y Demet no solo nos regalaron un romance inolvidable, sino que también nos dejaron valiosas lecciones sobre el amor, la amistad, la familia y la importancia de perseguir nuestros sueños. Nos enseñaron que el amor verdadero no conoce barreras, que puede superar cualquier obstáculo. Nos enseñaron a creer en nosotros mismos, a ser valientes y a luchar por lo que queremos. La serie, en definitiva, nos dejó una lección, una esperanza. Nos demostró que el amor existe, que es posible, y que siempre vale la pena luchar por él.
Y Can Yaman y Demet Özdemir con sus gestos de amor, con su química innegable, nos recordarán para siempre la magia de Erkencikus. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejar sus comentarios abajo, cuéntenme cuál fue su gesto favorito, qué momento les emocionó más, qué les pareció la química entre ellos. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Qué es lo que más extrañan de Erkencikus? ¿Cuál es su escena favorita? Los leo. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Estén atentos a próximos vídeos que vienen con más análisis, más chismes y más sorpresas del mundo de las series turcas. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y no olviden soñar.